Sin Distancias, el programa educativo y cultural de la UNED en Radio 3, nos acercamos ahora a filología. Filología, en sentido etimológico, significa amor o interés por las palabras. Un tiempo de radio abierto a estudiantes y en general a todos aquellos interesados en los temas que desde la UNED abordamos. En esta ocasión vamos a acercarnos a historia de la lengua española. Para tratar de historia de una lengua hay que tener en cuenta el marco histórico y los hechos más generales y característicos, fonéticos, gramaticales, de periodización, literarios, etcétera, que definen y caracterizan a un idioma común, el español en este caso. La lengua española, que surgió del latín vulgar, ha tenido un recorrido histórico desde su origen hasta llegar a la lengua que conocemos en la actualidad y que es el idioma común para cerca de 500 millones de hablantes. Tenemos con nosotros en el espacio Sin Distancias, dedicado a filología, al profesor Francisco Abad, que es catedrático de Universidad de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. El profesor Francisco Abad, vuelvo a repetir, catedrático de universidad, ha accedido a este programa. Siempre nos trae cosas interesantes de su trayectoria como investigador. Profesor Abad, un saludo y gracias por acceder a este espacio, lo primero. No, buenos días y además me siento muy honrado, puesto que mi obligación como profesor es estar a disposición de todos los estudiantes de la UNED. Muy bien, pues vamos a ver esa disposición y a decirles algo que de verdad les interese a los estudiantes de la UNED y, bueno, de otras universidades, porque este programa ya sabe que se emite en Radio 3, está abierto a todos aquellos interesados en estas materias. El tema que propuso como estudio, como charla de hoy, lleva por título Metodología de la periodización en historia de la lengua. Quiero entender que la periodización en historia de la lengua en este caso, es una de las formas de investigación, pero ¿es posible periodizar la historia de la lengua? Sí, bueno, hay algún estudioso, un estudioso distinguido, el hispanista Penny, Ralph Penny, que ha argumentado en contra de la periodización, y él dice lo siguiente, leo un pequeño fragmento suyo. Puesto que cada cambio cubre un diferente segmento temporal en una determinada comunidad, mientras que el mismo cambio cubrirá un segmento temporal diferente en otras comunidades, todas las nociones de periodización están erradas en la historia de la lengua. El modo en el que las innovaciones lingüísticas se siguen unas a otras sin coincidir exactamente implica que no puede haber base lingüística para separar un periodo de esa historia de otro. Podría ser conveniente considerar separadamente, pongamos por caso, español medieval, español del siglo de oro o español moderno, pero tal periodización puede no tener motivación lingüística. Yo no creo que las nociones de periodización estén erradas, como sostiene este autor. Es verdad que la variación idiomática y el cambio idiomático que a veces sucede a la variación se desarrolla de manera distinta en unos ámbitos geográficos que en otros donde la lengua está vigente, en los que la lengua está vigente, pero la periodización es necesaria. Cualquiera sabe que el español de la primera mitad cualquiera que haya estudiado la materia sabe que el español de la lengua de la primera mitad del siglo XVI es distinta en su pronunciación a la de la segunda mitad, o como yo a veces he dicho así de una manera gráfica, cuando nació Lope de Vega se pronunciaba de una manera y cuando murió se pronunciaba de otra. O sea que la periodización es necesaria. Fundamentalmente nos basamos no solo en los rasgos lingüísticos, sino en los lingüístico-literarios. Es decir, Garcilaso es una cosa, Góngora es otro. No es lo mismo la lengua literaria de Garcilaso que la de Góngora. Pero la lengua hablada, en relación a la lengua hablada, cabe decir lo que dice Penny, que se habla dialectalmente, que la fragmentación dialectal de la lengua
hace que los cambios no sean simultáneos, que la difusión de los cambios no sean simultáneos, pero eso no quita a que podamos periodizar, apoyándonos también, como hemos dicho, en la lengua literaria, pero en los rasgos fundamentales también de la lengua hablada. Y se preguntará uno, ¿y cómo se conoce la lengua hablada? Pues la lengua hablada se conoce por los indicios justamente de muchos textos literarios, jurídicos, protocolos notariales, etcétera. Ahí, por las grafías, se puede deducir bastante aproximadamente cómo era la pronunciación, fiándonos también o llevándonos también dejándonos también guiar de las descripciones que hacen los gramáticos y los tratadistas. Sí, debemos echar mano de las figuras como Menéndez Pidal, que es sin duda uno de los máximas figuras en historia de la lengua y que marcó una línea de investigación. Ha pasado ya mucho tiempo de la labor de este filólogo, pero podemos acercarnos o comentar, profesor Abad, cuál era la propuesta de Menéndez Pidal. Sí, bueno, me alegro que haya dicho lo de que ha pasado mucho tiempo por la sencilla razón de que Menéndez Pidal es un autor vigente, aunque en algunas es absolutamente vigente. No lo dijo todo, pero dijo cosas que están vigentes. A mí me parece una desdicha absoluta que en algunas universidades, y no voy a señalar ninguna, se haya prescindido en la docencia de los libros de Menéndez Pidal y que incluso su manual de gramática histórica española esté descatalogado por la editorial que lo publicó, que es Espasa Calpe, porque es un libro que no lo dice todo, pero todo lo que dice está vigente. Menéndez Pidal quiso escribir una historia de la lengua y su entorno le animaba mucho a acabarla, decían que era la gran obra de su vida, pero por varios motivos no la acabó. Y yo he defendido que uno de ellos era porque tratarlo muy cercano le resultaba incómodo o no era usual. Lo mismo que nosotros, pues yo, por ejemplo, cuando escribo alguna cosa no trato de mis coetáneos. Yo no soy quien para hacer la historia de la gente de mi edad. Eso lo harán los que vengan detrás. Yo me paro también en un momento dado. Es decir, a partir de 1939 mi interés por la historia de España y por la historia de la cultura española decrece. Y Menéndez Pidal, no hay que olvidar que nació en 1869, por lo tanto era muy del siglo XIX, y que para él, digamos, Bécquer era un autor muy cercano. Incluso si Bécquer no hubiera muerto tan joven, él podría haberlo conocido. Pero digo que Menéndez Pidal quiso hacer una historia de la lengua. Y esa historia de la lengua dio un anticipo en el año 33 en una revista que entonces se hizo Cruz y Raya, que era, digamos, lo que hoy llamaríamos de un catolicismo progresista y que la llevaba José Bergamín, que acabó su vida en posturas mucho más radicalizadas a la izquierda. Pero entonces era simplemente una revista que simbolizaba el catolicismo progresista y probablemente invitaron a don Ramón a colaborar en la revista. Y él escribió un artículo, El lenguaje del siglo XVI. Luego, en el año 2005, el nieto de don Ramón, un estudioso español de primerísima fila, Diego Catalán, también desaparecido ya, hizo una labor hercúlea y publicó en ese año que he dicho, 2005, lo que don Ramón dejó escrito de Historia del Español, que llega aproximadamente hasta 1680. Sin embargo, en la parte dedicada al siglo XVI, don Ramón no repitió, no se copió a sí mismo, no refundió ese artículo del lenguaje del siglo XVI de la revista Cruz y Raya, sino que lo escribió de nuevo, al menos en la versión que conocemos a través de Diego Catalán, porque claro, Diego Catalán se encontró con distintos manuscritos, distintos estados de redacción de la obra, y la versión que da del siglo XVI en la historia de la lengua de 2005 es
diluye un poco alguna postura de periodización que había postulado en el artículo primero. En el artículo primero decía don Ramón: para articular razonablemente cualquier exposición histórica, el primer cuidado debe ser el de quebrar ese mecánico y descomunal molde, se refiere al molde de los 100 años, del siglo, de la centuria, para ver cómo la materia en él encerrada se nos presenta dividida en otras porciones cuajadas por sí mismas, mejor que unidas por el caer de las centenas en el calendario. O sea, le parecía, Menéndez Pidal era un positivista muy analítico, y le parecía que falseaba la realidad histórica el hablar simplemente de siglos, y por lo tanto él propuso dividir el siglo XVI en varias porciones temporales, claro, y hacía una periodización concreta. Hablaba de una época de Nebrija desde 1492 a 1525, de un periodo de Garcilaso de 1526 a 1554, de un periodo de los grandes místicos 1555-1585, y finalmente de un periodo que entra ya en el 17 y que ya no le parecía característico del idioma del 16, que es el periodo de Cervantes y Lope de Vega de 1585 a 1617. Tenemos pues que debemos periodizar el siglo XVI, se esté de acuerdo o no exactamente con los años que señala don Ramón, pero efectivamente Menéndez Pidal intuía que hay una época de Nebrija en la que los problemas son uno, hay un periodo de Garcilaso y luego hay un periodo de los místicos. Y justamente con el periodo de los místicos ocurre los cambios en el consonantismo. Sabido es, o tenemos que aprender, que la fonética del español moderno, la que estamos pronunciando ahora todos, aunque sean versiones dialectales, yo estoy hablando según mi base de articulación del andaluz, pero en fin, la fonética estándar que hoy día pronunciaría una persona que no esté muy dialectalizada, sino que conserve el castellano tradicional, justamente cambia hacia los 30 primeros años a partir de 1550, que es cuando florecen los grandes místicos, Santa Teresa, San Juan, etc. Y lo que ocurre es que la pronunciación que ya estaba, digamos, en la mitad superior de la península, se extiende a la mitad inferior. En la primera mitad del siglo XVI, Garcilaso tenía una fonética distinta de la que tendrá Santa Teresa, a pesar de que geográficamente provienen de territorios muy cercanos, el uno de Toledo, la otra de Ávila, ya que temporalmente tampoco están tan alejados el uno del otro. Quiero decir, temporalmente son casi inmediatos y la lengua, como es sabido, cambia muy despacio. Por eso digo que a pesar de eso hay una diferencia entre la fonética de la mitad norte de la península y la de la mitad sur. No quiere decir esto que de pronto se extienda la fonética de la mitad norte a toda la mitad sur, en absoluto. Lo que quiere decir es que ya hasta la lengua escrita llegan indicios de que ya se está ante otra fonética. De hecho, luego leeré un párrafo del propio Menéndez Pidal que subraya esto. Incluso lo podemos adelantar la lectura y leerlo ahora. Dice Menéndez Pidal en un momento de su historia de la lengua: los poetas madrileños como Cervantes o Lope hacen sus rimas sin preocuparse de la antigua distinción de sordas y sonoras, o de B y V. Cuando estos autores publican sus obras, el neologismo fonético ve sancionado su triunfo en el famoso Manual de Metrificadores, Arte Poética Española, por Juan Díaz Rengifo, natural de Ávila, en cuya silba de consonantes se dan por rimas perfectas oveja con desha, o sea, sonora sorda, herege,
esce, sonora sorda, illo, fiscio, sonora sorda, trezze, sonora, adolezze, sorda, cabezza, sorda, fierezza, sonora, casa, sonora, massa, sorda, beso, sonoro, hueso, sorda, etcétera. O sea, que de esta manera se confunden sordas y sonoras fricativas y la B y la V. Don Ramón lo que quiere decir aquí es que efectivamente ya hay testimonios por escrito de que en las rimas se toleran las confusiones, y si se toleran las confusiones porque ya habían desaparecido bien la sonoridad, sordez, hasta hacerse todas sordas, que hemos aludido, o bien la pronunciación de la B y la V, que se funden en un único sonido, que es el que tenemos hoy día. Esto es lo que acontece, como decimos, a principios de la segunda mitad del siglo XVI. O sea que, según don Ramón, la fonética actual nace en la segunda mitad del siglo XVI. Naturalmente tarda más en difundirse. Y, por ejemplo, lo que hoy es la fricativa interdental sorda, la Z, parece ser que se retrasa un poco más en difundirse, pero en líneas generales puede decirse que la fonética moderna y que la lengua moderna empieza hacia fines del siglo XVI en lo que respecta al componente fonético. Claro, el componente gramatical es más lento, la sintaxis es más lenta. Lo que quiero decir es que hay más, no cambia de la noche a la mañana o en un corto periodo de tiempo, sino que va progresando poco a poco y es más lento. Tenemos pues que, aunque esté diluido la idea de periodización en la historia de la lengua de don Ramón, en el artículo de 1933 se señala que hay que periodizar la historia de la lengua, y aproximadamente, aunque no lo dice así Menéndez Pidal, en periodos de hacia un tercio de siglo. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Sin Distancias, un programa de la UNED para Radio 3 y que también se puede seguir a través de youtube.uned y en canal.uned.es, y que nos estamos dedicando a hablar de filología. Me acompaña el profesor Francisco Abad, que es catedrático de Universidad de Lengua Española en la UNED, y el tema que ha propuesto, del que estamos hablando, es metodología de la periodización en historia de la lengua. Hemos hablado de si es posible periodizar la historia de la lengua y de la propuesta de Menéndez Pidal, que sigue absolutamente vigente. Profesor Abad, ¿podemos avanzar en el tiempo? Bueno, ver otras perspectivas. La propuesta de periodización de Fernand Braudel, otro historiador también interesante. Sí, Braudel es un historiador francés que hizo una propuesta para cualquier clase de historia, que se ha hecho muy famosa. Él distinguía un tiempo corto en las formas de la vida, atribuía unas oscilaciones cíclicas de tiempo medio, y luego hablaba de larga duración. O sea, tiempo corto o coyuntural, estructuras de media duración y estructuras de larga duración. Hay que decir que el propio Menéndez Pidal, aunque esto ha pasado inadvertido, hizo la misma propuesta, porque Pidal dijo que había cambios idiomáticos que se producieran en un tiempo muy corto, y él mismo ejemplificaba con la palabra golfo como pillo, vagabundo. Decía que golfo, que él lo interpretaba como una regresión de la forma golfín, golfín diminutivo, pues golfo, regresa al grado positivo, golfo
se oía en Madrid, escribía él en 1900, desde hacía 10 o 12 años. O sea, eso sería una coyuntura, un tiempo corto en el sentido de Brodel, pero que lo adivinó antes Menéndez Pidal, aunque se publicase después, como hemos dicho, lo de Brodel, pero estaba adivinado. Hay tiempos medios que serían los que hemos hablado, tiempo de Garcilaso, tiempo de los místicos. Eso sería aproximadamente equivalente a las estructuras de media duración de Brodel. Y finalmente había un tiempo largo. Ese tiempo largo es justamente el que Menéndez Pidal hablaba de la multisecularidad del cambio idiomático. Aquí no estuvo afortunado nuestro autor, puesto que lo que es multisecular, lo que dura siglos o ha durado siglos a veces, no es el cambio, sino la difusión del cambio. Ya hemos ejemplificado antes que dura mucho tiempo la difusión de la fonética de Castilla la Vieja en la llamada Castilla la Nueva. Castilla la Nueva era el Reino de Toledo, que no era la ciudad solo, quiero decir, era también Madrid. Y don Ramón subrayaba cómo Madrid, al ser corte en 1561, cuando Felipe II establece la corte en Madrid, pues es un centro difusor de las innovaciones idiomáticas. O sea que está muy bien que leamos a Brodel, está traducido al castellano. Es un artículo, sobre todo, que no es muy largo, que se llama La larga duración, y ahí establece las 3 clases de tiempo: el tiempo coyuntural, el tiempo de estructuras de media duración y el tiempo de larga duración. Y darnos cuenta que don Ramón, aunque no de una manera sistemática y no solo en un escrito, sino en varios escritos, propuso prácticamente lo mismo, lo cual, si coinciden 2 autores egregios, pues probablemente es porque han dado en el clavo. Decía Brodel, y acabo parafraseando una expresión suya, que la historia de la lengua es la suma de todas sus historias posibles. O sea, en la historia de la lengua hay que ver la corta, la media y la larga duración. Podemos hablar ahora, profesor Abad, de algunos periodos, los más interesantes o significativos que le parezcan a usted en la historia de la lengua española. Sí, bueno, ya hemos aludido a algunos. Tengo que decir que aunque don Ramón acaba su historia de la lengua hacia 1680, Diego Catalán nos ha hecho ver, aunque no lo tuviese redactado don Ramón, cómo tenía un índice provisional. Don Ramón iba a escribir luego sobre el siglo XVIII. Los epígrafes que pensaba eran crítica y prosaísmo. El prosaísmo del XVIII, o sea, la falta de verdadera entidad artística que tiene muchas veces la lengua escrita y literaria del XVIII. La crítica es típica del XVIII. Luego el neoclasicismo sobre todo hacia finales del XVIII. Y luego filosofismo y prerromanticismo. Sabido es que efectivamente hay un componente filosófico en los autores, en los poetas de hacia fines del XVIII, y se habla también de su prerromanticismo. Luego proyectaba otro capítulo que llamaba Florecimiento romántico realista, la típica división que se hace del siglo XIX español en 2 épocas: la época romántica, primera mitad del 800, del siglo XIX, y la segunda época, realismo y naturalismo. Y finalmente tenía previsto escribir un capítulo que se llamase Hervor de innovaciones. Las innovaciones es efectivamente todo el modernismo, que es y luego todo lo que tiene el superrealismo, lo llamaba él, el surrealismo, el creacionismo, o sea, la vanguardia poética, y finalmente un vistazo al estado actual de la lengua en España, en América, en Filipinas y el judeo español. Esto era lo que tenía previsto en ese hervor de innovaciones hablar don Ramón.
Sí, pues estamos a punto de terminar. Profesor Abad, si quiere hacer alguna descripción más de la metodología en historia de la lengua, sus propios estudios, ya veo que usted es un investigador además sobre esta materia. Pues efectivamente en el manual que he tenido el honor y el gusto de hacer para mis alumnos, mis numerosos alumnos de Historia de la Lengua en esta universidad, y como una mínima aportación hacia ellos, una aportación actualizada, pues tengo hecho ese manual, como digo, que se llama Historia General de la Lengua Española, y en él justamente ensayo, es la primera vez que se hace, una periodización por tercios de siglo, que son tercios de siglo aproximados. Quiero recordar simplemente que uno de quienes fueron mis maestros, el historiador también desaparecido José María Jover, decía en clase literalmente y coloquialmente, decía que la vida cambia cada 30 años. Bueno, eso es una intuición de esto que decimos, que efectivamente cada tercio de siglo hay una distinta configuración, en este caso de la historia de la cultura, de la historia de la lengua, y es la intuición también que en los años 30 había tenido don José Ortega cuando en sus lecciones en torno a Galileo, don José Ortega y Gasset, claro, en torno a Galileo, habló del problema de las generaciones y decía que cada 15 años surge una generación, los 15 primeros años de actuación histórica son de imposición, de lucha por imponer sus convicciones, y los siguientes 15 son para imponer sus convicciones. Esto creo que pese a todo lo que esté desacreditado, el hablar de generaciones y todo eso, encierra una gran verdad, que la vida humana parece que cambia de sentido, de aspecto. Hace 30 años mi vida como profesor actualmente es muy distinta de la que era cuando yo ingresé aquí, que no tenía los medios que ahora por fortuna tengo para poderme comunicar con mis alumnos, puesto que hoy día todo el mundo se puede comunicar con todo el mundo a nivel exactamente global. Bueno, pues con esa reflexión del profesor Abad, yo creo que eso sirve también para que los estudiantes tomen en cuenta esas palabras y que en cuanto a la periodización en historia de la lengua, que es la materia que nos ocupa, creo que hay muchas cosas interesantes que nos ha dejado aquí el profesor Francisco Abad, que es catedrático de Universidad de Lengua Española en la UNED y ha tenido a bien acercarse a estos estudios y que estarán abiertos para cuando usted quiera, profesor Abad. Muchas gracias, ya volveremos otro año con otro asunto. Pues hasta la próxima.